Buenas noches, queridos hermanos. Es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. En esta noche yo quería meditar con ustedes acerca de esta salvación tan grande que tenemos los hijos de Dios. Esta frase está en Hebreos capítulo 2, cuando dice: ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Pero en esta noche yo quisiera compartir capítulo 1 de Primera de Pedro y hablar de esta salvación tan grande, tan extraordinaria, que el Señor ideó en la eternidad pasada. Su Hijo Jesucristo la ejecutó y el Espíritu Santo la aplicó en la vida de aquellos que hemos creído. Por eso le invito en esta noche a meditar en esta salvación tan grande, tan preciosa que tenemos los hijos de Dios, tan vasta, que siempre vale la pena recordar lo que dice la palabra de Dios acerca de ella. Les invito a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 9, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ve? La palabra salvación está aquí en el verso 5, para alcanzar la salvación, y el verso 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, aquí tenemos el tema. Yo creo que el apóstol Pedro tuvo el mejor inicio, la forma más adecuada de dar comienzo a su exposición de este gran tema de la salvación que aquí va a desarrollar en esta porción, es darle todo el crédito y la alabanza a nuestro gran Dios, Salvador, fuente de todo bien. Por eso le empieza diciendo en alabanza a Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras, como dije recién, cuando empieza a hablar de este tema de la salvación, le resta todo mérito al hombre y se lo da al gran Dios y Salvador y Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pedro va a comenzar a enumerar, a describir todas las riquezas espirituales que estos lectores, y por añadidura nosotros también, estos lectores que habían sido expatriados a causa de su fe en el Señor Jesucristo, estaban pasando por muchas pruebas, muchos padecimientos. Y Pedro dice que aunque estén pasando por estas pruebas difíciles, expatriados en otro lugar, estas riquezas son seguras porque fiel es el que lo prometió. Dice el verso 3 que habla el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Dios se ha revelado en su Hijo, como lo hemos visto en Colosenses, ¿no es cierto? Allí en el capítulo 1, en la Cena del Señor. Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesucristo, todos los escogidos tienen su parte, su identidad en el Hijo. Por medio de Él podemos llamar a Dios Padre. Yo lo llevo a un versículo en Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando el Señor ha resucitado y se le aparece, un pasaje muy conocido, se le aparece a María, el capítulo 20, el verso 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Dios es en primer lugar el Padre de Jesucristo. Luego, a causa de su Hijo, de Cristo, Él es el Padre de todo creyente. Por eso aquí Pedro enfatiza la nueva relación que en su gracia tenemos con el Padre y con el Hijo, al usar el pronombre personal nuestro. Por eso aquí dice, Pedro dice: bendito y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el texto que hemos leído también nos habla de que Jesucristo se identifica con su pueblo y los llama mis hermanos a los creyentes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es pensar en esto. Y dice más aquí Pedro: Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Llamar a Jesús Señor es declarar que Él es Dios. El nombre Jesús abarca el ministerio terrenal del Hijo de Dios, pero el nombre Cristo se refiere a su llamamiento mesiánico, el ungido de Dios. Esta salvación se origina en la superabundante misericordia de Dios, porque aquí el texto que hemos leído 1.3 de Pedro dice: según su grande misericordia. La palabra misericordia se utiliza en el Nuevo Testamento para describir la benignidad de Dios en traer el extraño a la salvación. Y lo primero que ocurre cuando Dios atrae al pecador hacia Él, es lo que ocurre, lo que en la Biblia se conoce como el nuevo nacimiento. Porque dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Lo primero que ocurre cuando el pecador acude a Cristo, se produce el milagro del nuevo nacimiento. Su misericordia ha hecho posible el nuevo nacimiento o regeneración, por el cual el creyente viene a ser receptor o recipiente de la nueva vida abundante y eterna en Cristo Jesús. Tan pronto el pecador acude a Cristo y deposita su fe en Él, nace de nuevo en la familia de Dios y recibe una naturaleza nueva. Pablo lo explica bien claro en el texto que conocemos, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se acuerdan del diálogo del Señor con Nicodemo, no? Un fariseo estricto, un maestro de la ley. Sin embargo, no entendía eso. ¿Cómo era eso de nacer de nuevo? A pesar de que era un hombre muy religioso. Y esto me lleva a pensar, y quizá le estoy hablando a adolescentes, a jóvenes y aún a personas mayores, que quizás pueden estar viviendo bajo un autoengaño. Porque
piensan que quizás como mis padres son cristianos, porque he ido a la escuela dominical desde niño, aún he pasado por las aguas del bautismo, pero te pregunto, ¿has experimentado el nuevo nacimiento? ¿Hubo un día, un lugar, una predicación donde has escuchado el Evangelio, te has arrepentido genuinamente y has ido al Señor? La salvación, así como el nuevo nacimiento, es algo personal, no es nunca familiar. Tampoco se hereda. En el día del tribunal de Cristo, donde todos los creyentes compareceremos delante del Señor, dice el texto en Romanos 5 que cada uno dará a Dios cuenta de sí. No dice cada familia, dice cada uno. El juicio es individual. Por eso, la meta del Padre, acá como hemos leído en el versículo 3 de Pedro, es que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo. Y el método que Dios usa lo encontramos aquí en el verso 23 del capítulo 1, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces la meta, el propósito del Padre para con la humanidad es que todos puedan llegar a nacer de nuevo, según su grande misericordia, como hemos leído, y el método que Dios usa es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en primer lugar, para que esta salvación comience en la vida de todo ser humano, es cuando llega el nuevo nacimiento, cuando has experimentado ese milagro, ese nacer de nuevo, esa simiente que Dios trae a tu vida. En segundo lugar, dice Pedro aquí, nos hizo renacer para una esperanza viva. Antes vivíamos sin esperanzas y Dios en este mundo, sabemos leer en Efesios, pero ahora que hemos sido renacidos, tenemos esperanza. Este nuevo nacimiento trajo una esperanza viva en la vida del creyente. Esta esperanza viva es resultado de mi unión, de mi relación personal con el Salvador viviente, aquel en el cual descansa el creyente para su salvación, vive para siempre, habiendo resucitado de los muertos, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice Pedro aquí. Saben que la resurrección constituyó la afirmación y confirmación definitiva de Dios con respecto a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera venido de parte de Dios y si no hubiera conseguido la redención del hombre en la cruz, Él nunca hubiera resucitado de los muertos. Por eso el creyente tiene ese optimismo confiado. Vivimos siempre confiados, porque nuestra esperanza se basa en un Salvador vivo. Tenemos esperanza. Un nuevo nacimiento, dice Pedro, una esperanza viva. ¿Para qué más? Fíjense en el otro versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro, con estas palabras, anima a que sus lectores que estaban atravesando, como dije, muchas penurias, que vean más allá, que contemplen al final del camino todo el bien que el Señor le tiene reservado para sus hijos, que no es nada menos que la herencia que el Señor ya tiene reservada para cada uno de sus hijos. Yo quiero compartir otro texto muy conocido
Palabra de Jesucristo, Mateo capítulo 6, versos 19 y 20, dice así: No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y acá hay un no enfático de parte del Señor. Y cuando el Señor dice no, debe ser no también en nuestras vidas. Es en cuanto a las riquezas. Acá Pedro nos dice que tenemos una herencia segura en el cielo. Pero saben que muchas veces el creyente no está consciente de esa realidad porque está afanosamente buscando riquezas materiales en este mundo. Y acá el Señor dice que no se deben buscar con ansia las riquezas terrenales. No debemos poner nuestra mirada en los tesoros de este mundo, tratar de acumular y tratar de agregar ceros a la cuenta bancaria, sino poner la mira en el banco celestial, puedo decir así, donde esté haceos tesoro en el cielo. Y cuando tú piensas en esto, debes pensar que no puedes discernir lo que el Señor te tiene reservado, va a ser indescriptible. Por eso muchas veces pasa que al tener la mirada, los objetivos en este mundo, perdemos de vista lo eterno. Entonces Pedro dice, además de recibir una esperanza nueva y viva mediante el nuevo nacimiento, el cristiano nace dentro de la familia de Dios y viene a ser un heredero de la gloriosa herencia de Dios en Cristo Jesús. Pablo le dice en Romanos capítulo 8, verso 17, lo he marcado aquí en mi Biblia, dice, el Espíritu, 8:16, vamos a leer, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense, somos hijos, no dice que seremos, trae seguridad, somos hijos de Dios. Y si hijos, verso 17, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Amén? Sí, debemos decir amén. Porque esta es una realidad y debemos aferrarnos a esta promesa, a esta seguridad que Dios nos da en su palabra. Ahora bien, el apóstol Pedro escoge 3 adjetivos para describir lo que nuestra herencia no es. En primer lugar, el primer adjetivo que usa que es incorruptible, que quiere decir que nuestra herencia no está sujeta a la muerte o a la destrucción. No puede perecer, no está limitada por el tiempo, es eterna. En segundo lugar dice que es incontaminada, que no se echa a perder, es pura, es libre de toda tacha, no se descompone ni se contamina. Y en tercer lugar dice, el otro adjetivo que usa es inmarcesible, o sea que no puede marchitarse. Cuando una flor ha perdido su belleza y esplendor, y pasado un tiempito, se marchita, se desvanece, pero nunca podrá decirse eso de la herencia eterna que el Señor tiene reservada para nosotros. Nadie puede robar el tesoro del cristiano. Está reservado en los cielos para nosotros.
En versículo 5, en cuarto lugar, dice, que somos guardados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y acá encuentro la protección divina. Dice aquí Pedro que somos guardados por el poder de Dios. Aunque el cristiano tiene una herencia segura en el cielo, no posee todavía lo que le pertenece. Mientras llegue aquel día glorioso, el creyente tiene quien le guarda en este mundo. Quien protege al cristiano, dice Pedro, es Dios mismo, ya que los creyentes somos guardados por el poder de Dios. Cuando encuentro aquí guardar, significa en el griego, trae la idea de montar guardia. Montar guardia. Piensa en esto. El Señor monta guardia, nunca duerme a la hora de proteger a sus hijos. Siempre será más los que defienden al cristiano que los que lo atacan. Hay otro texto en base a esto que está en el Salmo 125. Un hermoso versículo dice, como Jerusalén, 125:2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y dice que somos guardados por el poder de Dios, pero dice más Pedro, mediante la fe. Y esto me llevó a Efesios 6, cuando Pablo está hablando allí de la batalla espiritual que sostienen los hijos de Dios. Dice el verso, todo el verso 10, capítulo 6, del verso 10 en adelante, dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Dice el verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y el verso 16, tomad el evangelio de la paz. Acá me habla, fíjense en el término, los verbos. En esta batalla de los creyentes, que es contra toda potestad de las tinieblas, dice en el verso 11 que tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios. En el verso 13 nos dice que yo tengo que tomar toda la armadura de Dios. Y en el verso 16 debo tomar el escudo de la fe. Y aquí Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios, pero también tengo que ejercitar fe. Al hablar de la fe, Pedro menciona tanto el poder de Dios como la responsabilidad humana. Yo tengo que vestirme con toda la armadura de Dios. Yo tengo que tomar toda la armadura que está a mi alcance. Y yo tengo que nuevamente tomar el escudo de la fe. Vestirme con toda la provisión que Dios ha dejado, su palabra, su espíritu, la oración, etcétera, etcétera. En otras palabras, aunque Dios ha permitido protegernos, bendito sea Dios por ello, nosotros debemos ejercitar, debemos emplear nuestra fe en nuestra lucha contra el maligno. Yo tengo que tomar el escudo de la fe. Entonces, hablamos de el Señor monta guardia, pero yo también tengo que ejercitarme en la fe. Dice Pedro aquí, dice, para alcanzar la salvación o hasta que llegue la salvación definitiva. ¿Por qué nos protege Dios? Nuestra salvación, la que ahora tenemos en principio, llega a ser nuestra posesión real cuando cruzamos los portales del cielo. Dios nos protege para que podamos recibir nuestra herencia total, definitiva,
cuando sea revelada en el tiempo postrero. La protección divina. Como hemos escuchado jueves anteriores, nuestro hermano Eduardo nos hablaba del Salmo 91, ¿no es cierto? Que podemos cobijarnos bajo las alas de nuestro buen Dios. Podemos estar seguros que la peste destructora no llegará a nuestras puertas. Podemos estar seguros y confiar en estas benditas promesas, la protección divina. Pero Pedro sigue hablando aquí, verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí encuentro una fe genuina. El apóstol Pedro parece con estos versículos anticipar la pregunta de por qué el creyente tiene que experimentar pruebas en su vida. Y es un misterio, ¿no? Es un misterio. Y él mismo responde, con el fin de probar su fe, para comprobar que es genuina. Dios prueba al creyente para ver si su fe es genuina. Por eso le pide a Abraham, como hemos visto otro domingo con nuestro hermano de barrio Patricio, que vaya al monte Moria para sacrificar a Isaac, y lo hace para probar la fe de Abraham. Dice el verso, capítulo 22, 12, cuando está, el verso 12, cuando está por extender el cuchillo sobre su hijo amado, sobre su único, entonces Dios lo frena y dice, no toques al muchacho, ahora conozco que temes a Dios, o ya sé que temes a Dios. Este es el triunfo de la fe, de confiar en las promesas de Dios, de mantenerse firme en la adversidad, sin fluctuar, sin desmayar. Cuando el sembrador tira la semilla, el Señor usa la parábola en Mateo 13. En cuatro diferentes terrenos cae la semilla. Y Mateo 13, versículo 5 y 6 dice que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque salido el sol no tenía profundidad. No tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y el verso 20 y 21 da la explicación a la inquietud de sus discípulos. Y el que fue sembrado en pedregal, el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto lo vemos frecuentemente en personas que profesan fe por un cierto tiempo. Se entusiasman con determinados predicadores, con ciertos mensajes. Hacen un compromiso emocional, superficial, manifiestan haber creído en el Señor, pero ¿saben qué? Pasa el tiempo y se va a ver que ese compromiso no fue real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar y entonces abandonan a Cristo. Y dice Pedro aquí que tengamos que ser afligidos. Esta palabra significa sufrir aflicción, estar angustiado. Hace referencia a los sufrimientos debido a la presión de las circunstancias o al antagonismo de personas. Y esta aflicción muchas veces hace que el creyente esté entristecido. Pero le quiero decir algo, querido hermano, querida hermana. Esas pruebas
no perduran en el tiempo. Pedro dice que no son eternas, aunque ahora, dice Pedro, por un poco de tiempo. ¿Mm? Y dice que se presentan en diversas formas esas pruebas. Dice diversas pruebas. A veces hay variedad de pruebas, lamentablemente. A veces hay problemas con personas, a veces hay problemas en el trabajo, a veces hay problemas con el dinero, a veces hay problemas con los hijos. Pruebas de diferentes tipos. ¿Mm? El propósito de Dios al permitir las pruebas consiste en confirmar la realidad de la fe del creyente. Si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina, es real, es auténtica. Pero por favor, cuando lleguen las tormentas en su vida, no abandone a su Señor. No lo cuestione, preguntándole por qué ocurre, por qué permite que tal cosa pase en mi vida. Obviamente, toda prueba al principio trae tristeza, pero esa tristeza no debe dar lugar al abatimiento o a la depresión, a abandonarse, a poner la Biblia en un estante y dejar de asistir a las reuniones. No debes tomar esa actitud. No bajes la guardia. Y aunque no entienda lo que está ocurriendo en tu vida, sigue fiel a tu Señor. Y un día cuando aparezca el Señor en su segunda venida, cuando, según Pedro, cuando sea manifestado Jesucristo, usted será puesto en alto. Su fidelidad será premiada en alabanza, gloria y honra cuando Él sea manifestado. Recibirás tú la aprobación del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Así que, mis queridos, nuestra fe es puesta en el fuego de la prueba para comprobarla, para confirmarla, pero a su vez para fortalecerla. Como los músculos físicos que tienen que ser ejercitados a fin de que se puedan fortalecer, nuestra fe tiene que ser ejercitada y tiene que crecer fuerte. Pasamos por periodos de prueba porque Dios quiere que los cristianos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el Señor allí dialogando con sus discípulos, Él les dijo bien claro lo que Él esperaba, lo que le iba a acontecer. Dice en el verso 18, Evangelio de Juan capítulo 15, dice que el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y en el verso 33 del capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor le habló claramente a sus discípulos acerca de lo que les iba a esperar. El mundo los iba a rechazar, porque ellos rechazan la luz, rechazaron al Hijo de Dios cuando vino a este mundo. ¿Cuánto más a sus seguidores? A veces, lamentablemente, vamos a recibir rechazos, burlas, desprecios, hostilidades, sin razón alguna, simplemente porque somos de Cristo. Y eso es lo que tenemos que esperar. Y esto lo hacen porque no conocen al Salvador. El Señor nunca engañó a sus discípulos. Mientras estén en el mundo tendremos aflicciones que ciertamente van a producir tristeza en nuestras vidas. Pero a la vez, dice aquí, yo le infundiré, dice el Señor, de una paz sin igual. Que a veces los que no son creyentes, los que son del mundo, al ver cómo reacciona un hijo de Dios, se maravillan, dice, ¿cómo puedes estar tan tranquilo
con todo lo que te está pasando. Es que es la paz de Dios que hace que el creyente esté siempre confiado en su Señor. Por eso, ya terminando, vamos a recordar lo que Pedro nos está diciendo aquí. Esta salvación que el Hijo de Dios posee empieza con el nuevo nacimiento. Nos hizo renacer para una cosa, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, para una protección divina y para una fe genuina. El día que estamos viviendo no es fácil. Este virus que está acechando a la humanidad ha hecho que el gobierno disponga que estemos encerrados. Y hemos perdido nuestra libertad para salir, para caminar, para correr, para visitarnos. Y la realidad es que mucha gente no soporta el encierro. Hay gente que más, no solamente vive encerrado, ha perdido su trabajo. Y está con muchas dudas e incertidumbres. No puede sostenerse económicamente. Hay gente que ha perdido su puesto de trabajo y no sabe qué hacer. Por eso, usted cada vez que prende el noticiero, capaz que se desaliente porque ve todas noticias negativas. Entonces, todo lo que usted escucha son dudas, hay tristeza, hay abatimiento, hay depresión, hay muchos signos de duda y no hay respuestas. Pero es aquí que tu fe tiene que brillar más que el oro. Tiene que haber certeza. Tú tienes que mostrar el gozo del Señor. En un mundo desolado, en un mundo lleno de dudas, en un mundo abatido, tú tienes que mostrar que eres hijo de Dios. Y tu fe tiene que resaltar más que el oro en estos momentos que está atravesando la humanidad. Que tú puedas ser una luz en medio de la oscuridad. Por eso, recordar estas preciosas salvación que gozamos en Jesucristo, que nos habla que ha traído una esperanza viva, una herencia segura, una protección mientras caminamos por este mundo y una fe genuina por medio de las pruebas. Que Dios te bendiga y tú puedas resplandecer como luz en medio de este mundo de tiniebla y confusión.